Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Hebreos capítulo 9, versículo 27, que a la letra dice: así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Está establecido y determinado que los hombres, incluye a todo ser humano, mueran en algún momento. La muerte ocurrirá a todos. Está destinado a los hombres, a la raza humana. No es una cita para uno, sino para todos. No se hace ninguna excepción a favor de la niñez, la juventud, la belleza o la sangre. Ningún rango o clase social se está exento a partir de este mundo. Nos sigue diciendo Hebreos 9:27 que mueren una sola vez, lo que nos indica que no existe ningún tipo de reencarnación como algunas religiones orientales y no orientales creen. No hay progresión eterna, sino vida eterna para todo el que cree en el Hijo de Dios. Así que tenemos que vivir y disfrutar el momento con los amados, con la familia, y creer y recibir a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Porque luego, después de la cita final, viene el juicio. Saber que solo Jesús es la única alternativa de salvación, cuando se conoce y se cree todas estas maravillosas promesas y verdades bíblicas, la pregunta que surge es: ¿qué harás o qué harías si alguien cercano muriera de repente? ¿Estás preparado ante estos golpazos de la vida? Para dar respuesta a la pregunta, me gustaría entendieras lo que es un duelo. ¿Qué es el duelo? Es el sufrimiento por la pérdida de algo o alguien. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no pérdida. Cuando mi mamá partió de esta tierra, ella no murió, sino cambió de domicilio a la casa del Padre, de acuerdo al Salmo 23:6, y en la casa de mi Padre estaré por largos días. Sí, su cuerpo se durmió, de acuerdo a 1 Corintios 15:51, pero hay un grito pero muy fuerte y una gran trompeta que despertará su cuerpo y el cuerpo de todos aquellos que son uno con Jesús, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Ese día se acerca y creo yo, muy pronto, Jesús viene otra vez. Cerremos con 1 Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. La palabra griega traducida como tristes también se traduce como duelo. La Biblia amplifica y la clásica traduce Isaías 53 del 3 al 5 de la siguiente manera: fue despreciado, rechazado y abandonado por los hombres, un hombre de penas y dolores y familiarizado con el duelo y la enfermedad, y como aquel de quien los hombres esconden sus rostros. Fue despreciado y no apreciamos su valor ni le teníamos ninguna estima. Seguramente Él ha soportado nuestro duelo, enfermedades, debilidades y angustias, y ha llevado nuestras penas y dolores del castigo. Sin embargo, ignorantemente lo consideramos golpeado, herido y afligido por Dios, como con lepra. Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestra culpa e iniquidades. El castigo necesario para obtener paz y bienestar para nosotros estaba sobre él, y con los azotes que le hirieron, fuimos sanados y hechos plenos. No se pongan tristes.
o en este contexto no participen del duelo es una orden. Extrañar a alguien y hacer duelo por esa persona son cosas muy diferentes. El duelo, la tristeza, es ceder al espíritu de la muerte, el diablo, y permitirle entrar y abrir la puerta de la muerte al resto de la familia. Pero no puedo evitarlo. Oh sí, puedes y debes de evitarlo y debes de hacerlo. Lidia con esto ahora. Antes de que suceda, toma una posición ahora. Si ya ha tenido lugar, toma autoridad sobre el espíritu de muerte y grita como Pablo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tumba, ¿dónde está tu victoria? No tienes victoria sobre mí, tengo la victoria sobre ti. Después, alaba a Dios, te guste o no, levántate de donde estés, grítalo y asegúrate de que el diablo y todos los demás lo escuchen. Hazlo ahora. Luego, inmediatamente, siembra una semilla de fe y mantente firme creyendo en Marcos 10, 29 y 30, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre, madre, mujer o hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecución, y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando termines de alabar y gritar tu sacrificio de alabanza, solo levanta tus manos. Las estoy levantando en este momento. Y dale gracias al Padre Celestial por su favor inmerecido, por esa obra maravillosa que Él realizó en el Calvario, porque esa es la clave. Esa es la solución del Padre a tu pecado, a tus maldades, a tus iniquidades. Esa es la clave y ese es el boleto que te asegura eternidad en la presencia del Padre. El Padre, ahora quiero comentarte esto, amado, amada, puso en mi corazón orar por ti, por tu familia, porque se cumplan las promesas de la palabra en todo lo que emprendas. Te recuerdo, quien te sostiene a ti y a tu familia ante la presencia del poderoso Dios es la obra de Jesús en la cruz, no las obras. No, ningún tipo de buenas obras, sino fue la cruz de Jesús quien llevó tus duelos, tus penas, tus enfermedades, tus debilidades, tus dolores y tus pecados en su propio cuerpo en la cruz. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Te amamos. Saludos a nombre de la familia pastoral y de la amada Iglesia Centro Cristiano. Dios te ama y Jesús te recuerdo que es el Señor. Siembra esta palabra al compartirla en tus redes sociales. Sé una bendición. Regala este podcast a un familiar o un amigo y sé parte de esta bendición. Padre, yo quiero darte a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Tu palabra dice aquí en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Yo te agradezco, Padre, por esta bendición que tú has puesto límites, pero nos aseguras a través de ese sacrificio maravilloso la entrada a tu gloria, a tu presencia. De hecho, tenemos acceso al trono de la gracia para recibir cualquier socorro en cualquier necesidad que tengamos. Yo te pido, Padre, que tú fortalezcas la vida de los amados, de las amadas que han y que están sufriendo alguna pérdida de algún ser querido. Fortalécelos, consuélalos como el Padre de toda consolación que nos consuela, así como nosotros consolamos a otros. De esa misma manera,
Consuelas, Padre, los corazones, las vidas, a través de tus promesas, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amado, amada, el Espíritu de gracia te dice, está viendo un aceleramiento, corrosa catarramacanda, liberación y rompimiento sobrenatural para tu vida, para la vida de tu familia. Así te dice el Señor. Por eso declaro en fe que todo lo atrasado en tu vida se acelera, todo lo atrasado de bien, todo lo imperfecto se perfeccionará, todo lo robado será restituido, lo perdido se recuperará, lo inalcanzable se alcanzará, lo torcido se enderezará, lo torcido y todo lo que se había perdido se recuperará, lo imposible posible será. Como dice la palabra, si rompiesen los cielos y descendieras a tu presencia, escurrirían los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Ahora pues, oh Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y como obra de tus manos, Padre, dale forma a cada amado, a cada amada, a sus familias, a su destino, a su vida, en el nombre poderoso de Jesús, como el alfarero en la rueda empieza a darle forma, sentido a ese barro, y lo que piensa lo hace. Así lo que tú has pensado, tú tienes cosas buenas, no cosas malas para cada hijo, para cada hija. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Entrando a la sección Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta. ¿Es pecado celebrar el Día de los Muertos y visitar la tumba de un ser querido para los cristianos evangélicos? Pastor, también le pido que ore por mi familia y por mí, porque aún hay dolor por la pérdida de mi esposa. Mi nombre es José Manuel Pozos, de la Alcaldía Álvaro Obregón, de Ciudad de México. Te agradezco, estimado José Manuel Pozos, y enviamos nuestras oraciones, nuestro fortalecimiento, para que Dios te siga consolando, te dé la victoria cabal, poderosa, gloriosa, en este duelo que estás pasando por la partida de tu esposita a la casa del Padre. Oro para que el Padre te fortalezca a ti y a toda tu familia y puedas confiar y descansar en las promesas de Dios. Y también te invito a que nos compartas en tus redes sociales, ¿verdad? Que nos compartas con los amigos, con los familiares, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia. Es muy importante que este mensaje siga caminando. Pero te doy respuesta cabal a tu pregunta. El 1 y 2 de noviembre es una gran parte del mundo, principalmente en México, pero también en América Latina, en la comunidad latina de los Estados Unidos. En otros lugares se celebra el Día de los Difuntos o Muertos. En esta fecha, millones y millones de personas rinden a familiares, amigos, visitando el cementerio donde están enterrados los cuerpos, ofrecen altares en sus casas con una diversidad tremenda de comida, de bebida, de colores, de flores, de altares a los difuntos esos días. Pero la pregunta es la que sigue. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta celebración de los muertos? ¿Puede el cristiano evangélico participar de estas celebraciones y visitar las tumbas de sus familiares y amigos? Muy bien. Te doy respuesta con el siguiente contexto. Hace cientos de años,
la Iglesia Católica instituyó las fechas del Día de Muertos, que es una de las costumbres más arraigadas en la cultura mexicana principalmente, y es producto esta celebración del sincretismo de la cultura prehispánica, principalmente azteca, y el catolicismo. En esta celebración, los muertos, la Iglesia Católica los enmarcó a la fiesta de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, y lo celebran el 1 y el 2 de noviembre respectivamente. En estos días de noviembre 1 y 2, los vivos tienen que interceder por los muertos de acuerdo al dogma católico romano, fecha en la cual deben de recordar a los que se han ido y pagar penitencia a favor de esas almas que andan penando o siguen en el purgatorio. Esta práctica es producto de la imaginación y del sincretismo cultural, mas esta práctica no es nada bíblica. Por eso es muy común ver a personas que van al cementerio donde se hacen verdaderas verbenas, dejan flores, rezan, encienden velas, pidiendo a Dios que perdone los pecados de los seres queridos que ya fallecieron. Sin embargo, todas estas creencias no tienen base en la palabra de Dios, en la Biblia. De hecho, van en contra de lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro único libro de fe, de conducta, de doctrina, de dogma. Nosotros no tenemos otros libros, nosotros tenemos solamente a la Biblia como la palabra de Dios, como el libro de nuestra conducta, dogma, fe. El apóstol Pablo escribió en Hebreos 9, 27 y 28, o quien haya escrito el libro de Hebreos, que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. De acuerdo a la Biblia, no podemos hacer ya nada más o más nada por los que se han ido, porque cuando una persona muere, ya su camino ha sido definido por su elección en la vida de servir a Dios o no, dar su vida a Jesucristo y recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador. Porque eso se decide aquí en la tierra, aquí en la vida, no después de la muerte. Ya que cuando la persona muere, no tiene posibilidad la persona de arrepentirse y de pasar la eternidad con el Señor en su presencia cuando esta persona ya murió. Todo es en vida, es cuando se decide la eternidad, se elige si se va a pasar uno la eternidad en la presencia del Padre o separado de Él en el infierno. Aquí o se cree o no se cree. Y eso lo podemos ver bíblicamente en la historia del rico y de Lázaro. En la historia nos narra del rico y Lázaro en Lucas 16, del 19 al 31, en la cual nos narran, y yo te invito a que tú lo leas detenidamente, que ambos mueren. Y el mendigo murió y fue llevado por los ángeles, dice que al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero en el Hades, en el versículo 23 de Lucas 16, se lee que en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Lo que está diciendo aquí la Escritura, que después de muerto, nuestra posición elegida aquí en vida no se puede cambiar ni por rezos, ni por oraciones, ni por penitencias, ni por nada. Entonces, esa es la respuesta que nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta festividad
del 1 y 2 de noviembre realmente es una fiesta netamente religiosa, pero no es una fiesta que no tiene nada que ver con la Biblia, no es una práctica bíblica. Asimismo, la práctica de agradecer a los muertos por supuestas gracias logradas o bien hacerles promesas a cambio de algún tipo de milagro. Y aquí se refiere cuando se pide inclusive por alguna persona o los, entre comillas, los llamados santos que ya murieron. Esto tampoco está de acuerdo a la Biblia. Como se puede ver en Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora que sabemos que no hay sentido, de acuerdo a la palabra, de orar por la salvación de los muertos y que no pueden realizar gracia alguna o algún milagro, algún santo o persona por justa que haya sido en la tierra, porque esto no es posible, porque eso solamente es posible a través de Jesucristo, nuestro mediador y salvador, el cual está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí, por todos los que creemos. La pregunta sigue siendo, y aquí ya te respondo a la otra parte de la pregunta. ¿Puede el creyente cristiano evangélico visitar la tumba de alguien que extraña? A esta segunda parte de la pregunta. Si la persona va al cementerio con la intención de visitar la tumba, para limpiarla y mantenerla bien, todo está bien. No hay ningún tipo de pecado en eso. Cuidar el lugar donde fue enterrado un familiar o un amigo o una amistad es una práctica que honra y le da memoria al difunto y no hay nada de malo con eso. Ir a la tumba de alguien que tú extrañas tampoco está mal. De hecho, es una forma saludable de lidiar con la pérdida y el dolor del duelo. Es parte del duelo y de la salud emocional de la persona. La Biblia no nos condena por extrañar a alguien que se ha ido, porque ya partió. No es por lo que alguien a quien amamos haya muerto y ese sentimiento necesita morir juntos. No, tampoco se trata de eso. Por eso, no temas fallar o incluso llorar por tus seres queridos que ya no están a tu lado. Puedes recordarlos en los momentos que vivieron juntos, que fueron felices, y no puedes tener ningún tipo de condenación, remordimiento, sentimiento de culpa. Debemos de comprender que debe de haber algún tipo de equilibrio en cuanto a cómo tratamos la muerte. La Biblia nos da instrucciones claras, precisas, sobre lo que está mal hacer de los que ya están muertos, como ya mencioné una parte. La Biblia nos instruye detenidamente sobre todos los temas y en ningún lugar nos dice que debemos orar por los muertos o buscar su bendición o su protección, de ninguna manera. Como te mencioné en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después a juicio. Bueno, este pasaje nos hace entender que no podemos hacer con nuestras oraciones para cambiar el estado espiritual de alguien ante Dios. Y como ya lo mencionamos en Lucas 16, del 19 al 30 y tantos. Entonces, el tiempo válido para orar por alguien, por su estado espiritual ante Dios, es mientras está viva. Porque ese es el periodo de tiempo que existe la posibilidad de que sus emociones, pensamientos, forma de vida cambien. Orar por los muertos, pensando que eso les va a beneficiar espiritualmente, es algo en vano que ya no les ayudará absolutamente en nada. La práctica de orar por los muertos no es bíblica. Tampoco aparece dicha práctica a lo largo de la Biblia. Por lo tanto, no debemos de orar por los muertos. Podemos desear en nuestro corazón que esa persona se salve, pero la seguridad de su salvación depende únicamente de la decisión que hizo ante Dios mientras tenía vida. Si esta persona decidió seguir a Cristo, pues va a estar en la eternidad, en la vida eterna, en la presencia del Padre. Pero si no, pues va a estar alejado de la presencia del Padre, va a perecer eternamente. No hay ninguna cantidad de oración que nosotros podamos hacer
para cambiar el estado espiritual que alguien ya decidió en esta vida estar. Si falleció en pecado, le espera la condenación eterna. Si falleció en Cristo, le espera la resurrección de vida eterna. Esa es la gracia. Ahora, es muy importante remarcar que la Biblia no nos amonesta en cuidar el lugar donde fueron enterrados. Ni dice nada sobre sentir nostalgia, reflexionar sobre las cosas de esta vida, la muerte. De hecho, todos debemos hacer esto de vez en cuando, como lo indica Salomón en Eclesiastés 7, del 2 al 3, que dice: mejor es ir a la casa de duelo o de luto que ir a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pensar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Entonces, aquí la muerte es un destino para todos, y los vivos debemos de tomar esto en serio. Una cosa que es importante, ya para terminar, no olvidar que nunca debemos de olvidarnos de aprovechar la oportunidad que te dio el Padre Celestial de estar vivo, de disfrutar a tus seres queridos, de amarlos y sobre todo de entregar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque eso es la garantía de tu eternidad junto al Padre en la presencia del Señor. Así es de que quiero terminar con esta escritura de Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí el consejo es recibir a Jesús en tu corazón, en su corazón, y esa es la vida eterna. Entonces, esa es mi respuesta. Dios les bendiga muchísimo. Y entrando a la sección, al minuto de agradecimiento y de información, pues estamos orando por todos los amados, ¿verdad? Porque están recordando las pérdidas que tuvieron de sus amados, de sus seres queridos, de sus conocidos en esta pandemia. Creo que todos perdimos a un familiar, quizá a un conocido, y esto es fuerte, ¿verdad? Recientemente, algunos por enfermedad, por accidentes, pero creo que estos son tiempos que necesitan oración, los vivos, no los muertos. Padre, yo te pido que tú fortalezcas la vida de los amados que en este momento están recibiendo esta oración en el nombre de Jesús. Fortalécelos en estos momentos tan especiales en el nombre de Jesús. También yo te agradezco por sus semillas de fe que siembran financieramente en este ministerio. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, eres bendecido. Bendiciones y nos vemos para la próxima. Bendiciones.